Hola a todos, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos llamado Historia en Podcast. En el episodio de hoy, en el 9º ya de esta primera temporada de 10 episodios que hemos armado, nos vamos a estar encontrando con y vamos a estar repasando y aprendiendo juntos lo que denominamos los historiadores como época de los totalitarismos, para llegar a desarrollar el conflicto que a mi entender fue el más penoso que debió enfrentar la historia de la humanidad en todo el siglo XX y en toda su historia, que fue la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial que va a ser difícil de entender si no llegamos primero a analizar de manera fugaz, aunque sea, lo que conocemos como regímenes totalitaristas. Para hablar y para dar una conceptualización, para definir lo que es un totalitarismo, deberíamos recurrir al diccionario, en donde podemos encontrar entre varias definiciones la que a mí me parece por lo menos la más aceptada y la más correcta en términos históricos, que la define como aquel régimen político en donde el poder está ejercido por una sola persona, o también puede ser por un solo partido, de manera autoritaria y sin intervención de otros, ¿sí? Ya sean de otras personas en el caso de que el totalitarismo sea ejercido, que el poder sea ejercido por una persona, o de otros partidos en el caso de que el poder sea ejercido por un solo partido. Este régimen totalitario va a controlar todos los aspectos de la vida del Estado, por eso que se lo conoce como un movimiento totalizador, un movimiento total, porque absolutamente todo está bajo el control de esta persona o partido que ejerce un poder autoritario, y de allí viene su nombre, totalitarismo. Pero para entender, eso es una definición académica dura de lo que es el totalitarismo. En base a lo que nosotros venimos viendo y continuando la línea cronológica y temporal de este podcast, hemos visto en los 2 episodios anteriores el estallido o el quiebre de la bolsa de Wall Street en 1929 en Estados Unidos, después de que Estados Unidos viviera una época, unos 10 años de gloria económica, conocido como los locos años 20. Y en el episodio anterior hemos repasado lo que fue la Revolución Rusa y la llegada al mundo de manera práctica de un nuevo régimen que pone en desequilibrio al capitalismo y que atenta justamente contra las bases propias del sistema capitalista. Entonces, con ese marco van a surgir estos denominados regímenes políticos totalitaristas. Si yo tuviera que situar el punto cero del totalitarismo, va a ser, y lo voy a colocar como salida a la crisis capitalista que comienza en un principio con el quiebre del imperialismo, lo que va a llevar a la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí el sistema claramente muestra una debilidad, una competencia indebida por los mercados de consumo. Ese imperialismo que se rompe, ese sistema capitalista que está en jaque con la Primera Guerra Mundial. Primer punto de lo que para mí significa el origen de los movimientos totalitaristas. Y el segundo, que viene a darle la cachetada final, va a ser la crisis de 1929, en donde directamente el capitalismo liberal cae en lo que va a ser, al menos en su primera etapa, el fin. Digo primera etapa porque va a revivir el neoliberalismo recién allá por los años 70 del siglo XX. Entonces, con estos orígenes, el fin del sistema imperialista y la crisis post Primera Guerra Mundial, sumado al golpe que fue la crisis del 29, aparecen 2 escenarios posibles en donde van a comenzar a jugarse y van a comenzar a originarse estos sistemas totalitarios que van a ser en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que, como repasamos en el episodio anterior, ya se había formado para 1921, pero había tenido un origen revolucionario allá por 1917 con el partido bolchevique comunista. Y en Occidente, en la Europa occidental, vamos a tener esa intención
posguerra y poscrisis del 29 de afianzar el sistema capitalista y combatir a ese enemigo en común que está surgiendo en Rusia, que es el comunismo, ¿sí? Ese comunismo que va a ser defendido acérrimamente por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que va a tratar de ser combatido por la Europa occidental. Estos movimientos totalitarios van a tener una serie de elementos en comunes, porque vamos a tener varios regímenes totalitarios a lo largo de la historia de la humanidad. Nosotros aquí vamos a analizar aquellos movimientos totalitarios que llevan y que van a terminar desembocando la Segunda Guerra Mundial, que es el gran objetivo de este episodio de hoy. Esos elementos comunes que nos permiten identificar y clasificar un sistema o un régimen totalitario son los siguientes. Primero vamos a encontrar un líder carismático. Un líder carismático porque es aquella persona que con un discurso elocuaz, bastante eficaz, bastante eficiente, logra convencer a las masas, que son las más perjudicadas siempre en el sistema capitalista, como hemos visto en episodios anteriores. Entonces aparece este líder, este cabecilla, este guía dentro de la política, que con un discurso pensado, armado y dirigido a las masas, logra su convencimiento. Para que ese líder carismático termine de convencer a todos, se va a hacer, y aquí viene el segundo elemento común a los regímenes totalitarios, que va a ser el uso propagandístico, el uso de la propaganda en los medios de comunicación para exaltar justamente esa figura del líder que está convenciendo a la multitud o a las clases populares u obreras. Estos regímenes también van a tener un punto en común, que va a ser el odio a la democracia, el odio al parlamentarismo, el odio odio, y entiéndase la palabra odio como lo que realmente significa, ¿sí? Este desprecio absoluto por consultar las opiniones de otros en materia de política, ¿sí? Y para tratar de controlar justamente esa opinión pública, una vez ya formado el régimen, van a aparecer los mecanismos de control que todos estos regímenes totalitarios tuvieron, que son las denominadas policías secretas. Por ejemplo, en el caso de la Alemania nazi, las SA, las SS, las camisas negras en el caso de la Italia fascista, o en la Rusia stalinista lo que es la NKVD, ¿sí? Esta especie de comisariado del pueblo para tratar de controlar que esas masas que estoy con el discurso convenciendo no comiencen a aparecer allí, o incluso en sectores burgueses no comiencen a aparecer opiniones que son contrarias a lo que este régimen está proponiendo, ¿sí? También van a usar estos regímenes totalitarios a la educación como instrumento para exaltar también la figura del líder y para construir un sentimiento de nacionalismo bastante fuerte, que va a ser justamente otro de los elementos en común. Esta figura, este sentimiento nacionalista que va a llevar la mayoría de las veces a una segregación racial, justificándose en la superioridad de la raza blanca o aria, como es lo que sucedió con el nazismo en Alemania, lo cual va a terminar llevando posteriormente a prácticas antisemitas y desembocando finalmente en lo que fue el Holocausto, esa masacre de poblaciones judías, gitanas y homosexuales de la Europa controlada por los nazis, a la cual ya vamos a llegar. Y además, el último de los elementos comunes de estos regímenes totalitarios van a ser el deseo expansionista. Van a tener la ambición de controlar cada vez más territorio. Lo vamos a ver ejemplificado de manera perfecta un poquitito más adelante con la denominada teoría del espacio vital de la Alemania fascista, y también de la Alemania bajo el régimen nazi, y de la Italia fascista con sus ambiciones, por ejemplo, en el continente africano. Bien, con estos elementos en comunes, entonces paso en blanco: líder carismático, uso propagandístico y de los medios de comunicación, el odio a la democracia y al parlamentarismo, los mecanismos de control a través de las policías secretas, el uso de la educación, el nacionalismo y el deseo expansionista terminan configurando lo que, a mi entender, son los regímenes totalitarios que van a existir en Europa posterior a la década del 20, en los cuales vamos a encontrar 4. El franquismo
el movimiento franquista en España, posterior a la guerra civil, ¿sí? El estalinismo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. Con estos 4 movimientos, con estos 4 regímenes totalitaristas, vamos a llegar a una clasificación, a mi entender, de lo que son los regímenes totalitarios de izquierda y de derecha, en base a la ideología política y económica que manifiesten. Entonces vamos a encontrar un movimiento totalitario de izquierda, que va a ser el estalinismo, con Joseph Stalin a la cabeza de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y vamos a encontrar 3 totalitarismos de derecha, que va a ser el nazismo o el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, bajo el control de Hitler, el fascismo italiano, bajo el control de Benito Mussolini, y el franquismo, bajo el control del dictador Francisco Franco, que va a ser una vertiente posterior a lo que fue el falangismo español, creado por Primo de Rivera, el hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, ¿sí? Bien. Con estas caracterizaciones de los regímenes totalitarios, podemos decir que lo que buscan justamente es darle una salida a estas crisis capitalistas que venimos enfrentando desde el comienzo del siglo XX, llámese en un primer momento la Primera Guerra Mundial o el fin del imperialismo, para posteriormente terminar con lo que fue la crisis del 29, en donde el sistema capitalista directamente parece roto. Entonces, estos regímenes totalitarios, a su forma, en sus lugares, con sus discursos y con sus líderes, van a buscar hacer un control de las clases populares para tratar de tener bajo dominio la opinión pública y elaborar así un sistema político que logre darle forma a todos esos deseos que venimos expresando. Y esto va a llevar sobre todo a el desarrollo de lo que les decía al comienzo, para mí fue el conflicto más brutal y hasta diría asqueroso que ha sufrido la humanidad a lo largo de toda su historia, que fue la Segunda Guerra Mundial. Para comenzar a hablar de Segunda Guerra Mundial, debemos decir que si tuviéramos que rastrear orígenes de la Primera Guerra Mundial, hay muchos libros y muchas páginas web y muchos videos tutoriales que hablan sobre los orígenes de la Primera Guerra Mundial, y en base a mi forma de ver y de entender la historia, la Primera Guerra Mundial deberíamos buscarle los orígenes en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Esta Primera Guerra Mundial que finaliza, hemos visto nosotros ya en 1919 con la firma del Tratado de Versalles, y ese Tratado de Versalles va a generar un enojo doble. Va a generar primero un enojo y un incumplimiento de los puntos allí acordados por parte de Alemania, porque recordemos que fue la gran perdedora y la que más tuvo que pagar en cuanto a indemnizaciones de guerra, pérdida de armamento, a disminución de sus fuerzas armadas, a su disminución territorial. Entonces Alemania directamente incumple las normas del Tratado de Versalles, motivada en un enojo porque considera que es hasta injusto los términos que se le han aplicado. Y por otro lado vamos a tener el enojo de las potencias aliadas, ¿sí? Los pertenecientes al bando ganador, que van a estar justamente enojados porque Alemania está incumpliendo con eso, con esas pautas logradas en el Tratado de Versalles. Y vamos a tener también, dentro de este enojo del grupo ganador, al enojo de Italia, ¿sí? Porque Italia va a considerar que su victoria fue una victoria mutilada, una victoria en la cual no entra en ninguna de las reparaciones de guerra Italia, y no recibe ningún beneficio por más que haya primero participado al bloque alemán y después desistido y haber pasado al bando de los aliados. Italia no recibe compensaciones de guerra, entonces dice, ¿cómo puede ser? Aportamos para la victoria y esta victoria ahora es mutilada, es cortada porque no nos da ningún beneficio. Entonces, con esta serie de enojos comienza ya a manifestarse un panorama que seguramente en algún momento va a terminar estallando. Panorama que se complica aún más con otra de las causas, a mi entender, que va a ser justamente la crisis del 29, con la condena al capitalismo liberal, con la crisis, con el fracaso que el capitalismo liberal y el manejo de la economía por parte del mercado, que queda demostrado en el crack de Wall Street, en donde los bancos entran en ruinas, en donde el desempleo aumenta,
en donde la crisis ya deja de ser económica para pasar a convertirse en una crisis política, social e incluso cultural e ideológica, ¿sí? Porque estamos hablando que hay países que van a defender y van a hacer frente defendiendo a ese sistema capitalista ya roto, y hay países como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que van a defender un modelo alternativo que es el modelo comunista, ¿no? Esto va a llevar entonces a la debilidad de las democracias. Los estados en crisis posterior a la Primera Guerra Mundial, las democracias liberales también entran en jaque, ¿sí? Entran en un debilitamiento que se ve profundamente afectado con la crisis del 29, y van a comenzar poco a poco a perder apoyo popular porque esos regímenes democráticos no le están encontrando la salida a lo que fue la crisis económica que motiva el crack de Wall Street. Entonces las masas populares, viendo que el desempleo aumenta, que las condiciones de vida empeoran, que no hay dinero, que no hay comida, que no hay trabajo, comenzarán a descreer de esos regímenes democráticos. ¿Quién van a aparecer ahí? Por eso lo hemos traído a colación: los regímenes totalitarios, con el uso discursivo de este líder carismático que trata de convencer a estas masas que han perdido la fuerza de credibilidad en las democracias liberales. Entonces los regímenes totalitarios se enalzan y se ensanchan frente a esta situación que le es totalmente favorable. Por eso hay muchos que dicen: ¿cómo puede ser que Hitler haya llegado a gobernar, o que un loco como Mussolini haya controlado un estado? Bueno, hay que entender el contexto en el cual todo esto se desarrolla, que es justamente todo esto lo que estoy diciendo, que no es que vienen estos líderes, nacen de un repollo, como decimos aquí nosotros, o que viene un platillo volador y los implanta ahí en algún lugar a dar órdenes. Tienen una formación, un origen social, digo, y una aceptación que en su momento ha sido visto como una alternativa para afrontar la crisis que se estaba viviendo en esos momentos, ¿sí? Con todo este panorama y viendo que las cosas podrían llegar a complicarse, comienzan a formarse nuevamente, al igual que durante ese periodo conocido como paz armada que ya hemos desarrollado previo a la Primera Guerra Mundial. Comienzan a desarrollarse aquí también lo que se conoce como política de pactos. Política de pactos que dan comienzo a la formación de un sistema de alianzas que también es bifuncional como el de la Primera Guerra Mundial, es decir, ataco si estoy obligado a atacar si una potencia aliada ataca, y estoy obligado a defenderla si una de ellas es atacada. Entonces este sistema de alianzas va a terminar juntando en un eje a las principales potencias con regímenes totalitarios de la época, que van a ser las fuerzas del eje, tradicionalmente conocidas como fuerzas del eje, que en realidad viene su nombre del eje Berlín-Roma-Tokio, que se formó en un primer momento el eje Berlín-Roma, las capitales de los dos países con los movimientos totalitarios más fuertes, es decir, Alemania e Italia. Este eje Berlín-Roma se pacta primero en un convenio entre Hitler y Mussolini allá por el año 1936, y se va a formar ya la alianza militar en 1939, previo a lo que va a ser el desencadenamiento del conflicto bélico mundial. Y que por último en 1940, a través del Pacto de Berlín, terminan sumando a otras de las grandes potencias orientales conocidas como el Imperio del Sol Naciente, porque justamente venía de la zona del Levante, como le dicen los españoles, del Oriente, este imperio que estaba renaciendo, que estaba formándose cultural, económica, política y militarmente de manera bastante fuerte, que es el Japón imperial, digámosle, en donde a través de la firma del Pacto de Berlín de 1940 termina sumándose al eje Berlín-Roma-Tokio. De ahí viene el nombre de las potencias del eje. Y por otro lado vamos a tener a la fuerza de los aliados, formada en un primer momento por Francia y Gran Bretaña, a la que se suma en 1941, ya iniciada la guerra, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Rusia se va a sumar después de una intervención militar que Alemania va a tener sobre su territorio, que va a ser la conocida como Operación Barbarroja en junio del 41, y Estados Unidos, que finalmente se va a terminar sumando en diciembre de 1941 también, debido al ataque japonés al puerto Pearl Harbor en las islas de Hawái, en el Pacífico,
lo cual significó un problema bastante grave a la seguridad norteamericana, que el territorio se encontraba protegido, dice, por dos barreras naturales, que era el Océano Atlántico y Pacífico, y que ahora se vio penetrada por estos ataques. Recordarán ustedes haber escuchado alguna vez los ataques kamikazes japoneses al puerto de Pearl Harbor. Hay una película bastante interesante ahí, que justamente se llama Pearl Harbor, con una historia de amor de por medio que aclara muy bien el panorama. Entonces tenemos Japón, Italia y Alemania en una alianza o potencias del eje, y el grupo por otro lado de los aliados con Francia y Gran Bretaña en un comienzo, y en el 41 se suma, en junio del 41 la Unión Soviética, y en diciembre del 41 Estados Unidos. Con este panorama y en base a los deseos expansionistas del régimen totalitario de Adolf Hitler en Alemania, Hitler tenía una teoría bastante especial, esta teoría del espacio vital o Lebensraum, disculpen por mi alemán, esta teoría del espacio vital, que consideraba que había que tratar de ocupar la mayor porción de territorio posible para tratar de desarrollar esa cultura aria, esa raza blanca de la cual era la cuna, la Alemania nazi, ¿sí? En esos deseos expansionistas, Hitler decide invadir el 1 de septiembre de 1939 a Polonia, lo cual termina con la declaración de la guerra formal por parte de los aliados, después de haber invadido un territorio que era bastante cercano y promiscuo a lo que era la Unión Soviética. Entonces, esta alianza en un primer momento de Francia y Gran Bretaña, viendo que Alemania estaba incumpliendo definitivamente con lo acordado en Versalles en 1919, decide declararle la guerra al eje. Y a partir de allí, para explicar Segunda Guerra Mundial, lo que fue ya el desarrollo de la guerra, a mí me gusta, y se lo digo siempre a mis alumnos, dividirlo en dos momentos para tratar de aclarar cómo han sido los vaivenes, las técnicas, las estrategias políticas y militares utilizadas. En este primer momento, que yo denomino la ofensiva nazi-fascista, entre 1939 y 1941, y un segundo momento que es la contraofensiva aliada entre el 41 y el 45. Volviendo al primer punto, esta ofensiva nazi-fascista entre 1939 y 1941 va a estar caracterizada, por ejemplo, por la principal, a mi entender, la principal estrategia de guerra y militar que ha utilizado la Alemania nazi, que fue la denominada guerra relámpago, estos ataques rápidos y coordinados de manera totalmente eficaz y casi con una perfección admirable, también conocido como la Blitzkrieg, esta técnica de ataque en común entre la Fuerza Aérea, la Luftwaffe, por tierra y por mar, para tratar de dar y de acabar con el foco que se deseaba combatir. Esta guerra relámpago le permitió a la Alemania nazi ocupar gran parte de la actual Europa occidental, ¿sí? Por eso decimos que Europa va a estar ocupada por los nazis en esta primera etapa, y va a ser la etapa más dura de la guerra, la más cruel, en la que aparecen, por ejemplo, los campos de exterminio, la solución final, la denominada solución final, de acuerdo a esas leyes de Nuremberg de Hitler, para exterminar sistemáticamente a la población judía, homosexual, gitana, un blanco que en realidad era medio disperso, pero el principal foco era la población judía, en ese sistema perverso, demoníaco, que conocemos como el Holocausto o la Shoah, que termina siendo esta persecución y esta matanza de judíos a la cual le vamos a dedicar un episodio en particular, porque merece la pena pensarlo y repensarlo. Hay una frase muy famosa de un pedagogo que dice: el fin de la educación debe ser siempre que Auschwitz no se repita. A mí me parece realmente increíble esa frase, para tratar de que las prácticas humanas nunca más terminen cayendo en algo ni siquiera similar o cercano a lo que fue el Holocausto. Es por eso que no voy a profundizar mucho más ahora, porque vamos a dedicarle directamente un episodio completo a este tema, ¿sí?
Decía entonces, retomando esta ofensiva nazi-fascista entre el 39 y el 41, caracterizada por la guerra relámpago, lo que le permite a Alemania ocupar gran parte de Europa, que se vio también beneficiada por el colaboracionismo de aquellos países que, si bien se declaraban como neutrales, por ejemplo España, pero que va a ayudar, porque también España va a estar viviendo un régimen totalitario, de la mano del dictador Franco, que va a contribuir a ayudar, va a colaborar, de ahí el nombre colaboracionismo, para de manera callada, silenciosa, sin intervenir en ninguno de los bloques, pero va a ayudar para que Alemania termine ocupando gran parte de la Europa occidental. Y bajo este régimen, bajo esta Europa dominada por los nazis, llegamos a lo que se conoce como la política del terror, en donde se da justamente esta persecución y esta limitación a la opinión pública. Entonces todo ese pueblo que primero había idolatrado a su líder carismático, ahora se veía perjudicado por él mismo. Todo esto va a tener un momento bisagra, que va a ser diciembre de 1941, a mi entender, cuando la Fuerza Aérea Japonesa decide atacar Pearl Harbor en Hawái, ahí en el Pacífico, territorio controlado por Estados Unidos, una base naval y aérea estadounidense, en donde después de ese ataque Estados Unidos nuevamente, es lo mismo que había sucedido en la Primera Guerra Mundial, decide intervenir en el conflicto de manera lisa y llana, contribuyendo con toda su industria de guerra, con sus grandes y enormes números de tropas, aviones y demás recursos militares, lo cual termina nuevamente Estados Unidos salvándole el pellejo a los aliados europeos, en este caso Francia y Gran Bretaña. A partir de allí comienza una serie de medidas que podemos rastrearla incluso antes de 1941. Como digo siempre, la historia no posee un control remoto que la prende y la apaga, y en un momento sí y en otro momento no, sino que hay procesos que se van dando por lo bajo, como por ejemplo puede ser la resistencia que se estaba dando dentro de los movimientos opositores a los regímenes totalitarios, sobre todo en la Italia fascista o en la Alemania nazi también, pero con mayor rigurosidad en la Italia fascista. Por ejemplo, el movimiento partigiano, que se hizo conocido, mundialmente conocido hace muy poquito, por la juventud, con la canción Bella Ciao de la serie La Casa de Papel, en donde hablan justamente del operar de los grupos partisanos, que van a ser justamente los que terminan capturando y asesinando a Benito Mussolini, a su amante, junto con una serie de personas más, y colgándolos ahí en una estación de servicio, ¿no? Esta resistencia, esta guerra de guerrilla que se está dando entre los opositores, entre el bloque de los aliados, van a terminar en práctica de sabotajes que poco a poco van a ir desgastando a esta ofensiva, esta primera etapa de ofensiva nazi-fascista, ¿sí? Y vamos a tener el momento crucial, que va a ser el denominado Día D, del desembarco aliado en las costas de Normandía, allí en Francia, en donde por la retaguardia comienzan a liberar a Europa, comienzan a darse las batallas más importantes para la liberación europea por parte de los aliados. Y vamos a llegar entonces, después de esta serie de batallas, no deberíamos olvidarnos de Stalingrado tampoco, por ejemplo, sí, que ha sido bastante una de las batallas más importantes que se combatió en el frente oriental, en Rusia, ¿sí? En la Unión Soviética. Con esta serie de procesos entonces se comienza a dar aquello que conocemos como la Europa liberada. Si en la etapa anterior Europa estaba ocupada por los nazis, aquí termina cayendo en lo que se denomina como Europa liberada, la liberación de Europa por parte de las tropas y de las fuerzas aliadas, dejando de lado a esa Alemania, a esa ocupación nazi, digamos, ¿sí? Una vez acontecidos los episodios más importantes, se va a llegar entonces con esta denominación de Europa liberada, se va a dar después de la firma de los tratados de Yalta y de Potsdam. Yalta, en un primer momento, que se da entre el 4 y el 11 de febrero de 1945, allí en Crimea, en Yalta,
Se van a juntar los principales vencedores: Stalin por la Unión Soviética, Roosevelt por Estados Unidos y Churchill, Winston Churchill por la Gran Bretaña, por la Inglaterra, en lo cual se van a terminar definiendo, entre otras cosas, la liberación definitiva de Europa del régimen nazifascista. Se va a citar a una conferencia en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, para el mes de abril, en donde se va a terminar conformando la Organización de las Naciones Unidas, la denominada ONU, que esto va a ser pactado ya en Yalta en febrero del 45, y se va a proponer en Yalta en un primer momento la división de Alemania en 4 zonas de ocupación, una para cada uno de los vencedores, una para Francia, una para Estados Unidos, una para Gran Bretaña y otra para la Unión Soviética. Acuerdo que se va a quedar de manera efectiva en Potsdam, allí en las afueras de Berlín, en donde se van a juntar los principales líderes, Stalin nuevamente, Churchill nuevamente, y por representación de Estados Unidos va a estar el presidente Harry Truman, porque Roosevelt ya ha dejado de ser presidente de Estados Unidos, ¿sí? En esta conferencia de Potsdam se acuerdan los principales términos para la firma de la paz: la devolución en primer momento de los territorios ocupados por la Alemania nazi, la división de Alemania, ahora ya sí, de forma efectiva, en 4 partes o zonas de ocupación: para Francia, una para Gran Bretaña, una para Estados Unidos y otra para la Unión Soviética; la obligación del pago de las indemnizaciones de guerra por parte de Alemania; y estamos todavía sin hablar de qué ha pasado con el imperio de Japón, qué ha pasado con Japón. Le van a lanzar un ultimátum a Japón para rendirse sin condiciones. Y como Japón todavía no da respuestas y está faltando su rendición, Estados Unidos no va a tener mejor idea que lanzar esas igualmente famosas que penosas bombas de Hiroshima y Nagasaki para lograr la rendición de Japón, firmada el 2 de septiembre de 1945, prácticamente 6 años y un día después del origen de la guerra, de la ocupación de Alemania del territorio polaco, y que va a ser esta firma del tratado, que va a ser hecha por parte del imperio japonés por el emperador Hirohito, que va a ser esta la primera vez que un emperador se dirige a su pueblo a través de una difusión radial, ¿sí? Comunicando la rendición de Japón sin condiciones después de lo terrible que fueron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y entonces Japón termina firmando lo que es, o lo que se denomina, la rendición definitiva sin condiciones a bordo del buque estadounidense Missouri en la bahía de Tokio. Y ustedes se preguntarán, seguramente, ¿qué pasó con los principales líderes totalitarios? Bueno, ya sabemos la parte de la historia de lo que ha sucedido con Adolf Hitler, el supuesto suicidio de él, de su señora Eva Braun, y algunos dicen incluso de su perro en el búnker en Berlín, lo cual nunca se dio como confirmado, ¿sí? Incluso aquí en Argentina hay enormes teorías de los contactos estrechos que tenía el régimen de Adolf Hitler con el gobierno argentino de Juan Domingo Perón. Entonces se comenta, y hay muchísimas teorías, incluso History ha firmado bastantes documentales aquí, particularmente en la provincia de Córdoba, donde existe un pueblito metido entre medio de las montañas llamado La Cumbrecita, con la mayoría de pobladores provenientes de Alemania, perdido así como en el medio de la nada. Es el famoso pueblo peatonal porque no tiene calles, y se comenta que puede haber andado por estos lados Adolf Hitler en vez de ese suicidio del que no tiene muchas pruebas y que el Estado alemán recién lo va a dar como verídico en 1961. Con Mussolini, ya les contaba recién, fue primero apresado, después liberado por su gran amigo y aliado Adolf Hitler, y va a ser nuevamente recapturado por las tropas partisanas, este grupo de resistencia, y va a ser fusilado junto con su amante Clara Petrucci y con un grupo de oficiales que lo seguían, y van a ser colgados en una plaza frente a una estación de servicio. Hay numerosas fotos de este
también terrible episodio. Francisco Franco va a gobernar España hasta su muerte. De hecho, el año pasado, en el 2019, fue retirado del panteón en donde se encontraba. Bueno, nos está quedando Stalin, que también va a gobernar la Unión Soviética hasta su muerte, ¿sí? A partir de allí, entonces, va a comenzar un periodo de la historia en donde comienza a disputarse el dominio del mundo dos nuevas potencias que van a ser la Unión Soviética y Estados Unidos, lo que conocemos como Guerra Fría, pero que lo veremos, Dios mediante, en un próximo episodio. Los saludo, amigos, muchísimas gracias por estar allí, espero sus sugerencias, espero sus mensajes como vienen haciendo y espero que puedan seguir oyendo esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Chau, muchas gracias.